Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Rompí cuando pensaba que era fuerte. Fiel he sido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He luchado y me he rendido ante la batalla. Me alejé y me atrajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió, mi error, tu gracia cubrió, no puedo entenderlo. Y sé que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender, nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy me amas, tal como soy me amas. ¿Quién soy yo para que aceptes mi alabanza? Mientras haya aliento en mí, te adoro, Dios. Eres fiel y lleno de gracia y te lo agradezco. Todo lo tienes y aún anhelas mi corazón. Fuiste tú quien me encontró, tuyo soy, tu amor me cambió, mi dolor, tu gracia cubrió, no puedo entenderlo. Y sé que yo no merezco este amor, tu amor que no se puede comprender, gracia que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy me amas, tal como soy me amas, tal como soy me amas, tal como soy me amas. Tu amor no va a dejarme así. Como soy me Tu amas, amor no va a dejarme así. tal como soy
y me ama. Mi corazón solo tuyo es. Ante tu amor yo me rendiré. Aquí estoy, tu amor no va a dejarme así. La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, les da una cordial bienvenida a este estudio bíblico y servicio de adoración a nuestro Dios. Vamos a comenzar, vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Oremos, acompáñenme ahí en sus hogares. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos, Padre, por las grandes manifestaciones que tú derramas hacia nuestras vidas, con nuestras familias, en nuestros hogares. Gracias por todas esas bendiciones, Señor, que haces caer sobre nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros durante este servicio, Señor, que estés con el grupo de alabanza, que estés, Padre, con todos los que han de participar, que tu mensaje sea escuchado, Señor, y quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones también, Padre. Que no escuchemos otra cosa durante esta hora más que única y exclusivamente tu voz, Señor. Está con nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Roberto Moffat fue el padre de las misiones en África del Sur. Fue evangelista, traductor, educador, diplomático y explorador. Moffat nace el 21 de diciembre de 1795 en Ormiston, Escocia, en el seno de una familia presbiteriana humilde, por lo que su preparación fue limitada y nunca tuvo una preparación bíblica formal. A los 14 años se hizo aprendiz de jardinero y a los 17 años se traslada a Cheshire, Inglaterra, para comenzar su carrera de jardinero. En 1814 se une a un grupo de metodistas. Al año siguiente, después de escuchar un sermón de William Roby, director de la Sociedad Misionera de Londres, Moffat hizo solicitud para ingresar en el servicio misionero. La sociedad lo rechazó por considerar que no era la persona con las mejores cualidades. Moffat, sin desanimarse, consigue un trabajo como jardinero cerca de la casa de William Roby, y empezó a estudiar teología con él. Después de un año, solicita nuevamente su ingreso a la Sociedad Misionera de Londres y en esta ocasión fue aceptado. La Sociedad Misionera de Londres se fundó en 1795. Era una junta misionera evangélica e interdenominacional. Durante sus primeros 20 años de vida, fue creciendo paulatinamente y tenía misioneros por todo el mundo. A Moffat lo enviaron a África, junto con otros 4 misioneros nuevos, partiendo el 18 de octubre de 1816. Después de un viaje por mar que duró 85 días, el 13 de enero de 1817, llegó a Ciudad del Cabo para empezar su carrera como misionero. Moffat esperaba casarse antes de empezar su trabajo misionero. Durante su trabajo de jardinero, se había interesado en la hija de su patrón.
Ella se llamaba María Smith y él creía que ella tenía un corazón amante de las misiones. El señor Smith apoyaba las aspiraciones de Moffat, pero pensar en enviar a su única hija al campo misionero lejano no lo ilusionaba mucho. Así que Moffat se fue soltero al África, donde esperó por más de 3 años hasta que los padres de María accedieron a dejarla ir a casarse con él. Ella tenía entonces 24 años de edad. Después de varios meses, Moffat y una pareja de misioneros obtuvieron permiso para viajar a las regiones estériles de Namaqualandia, a varios centenares de kilómetros de Ciudad del Cabo. Aquí conoció a un temible cacique o tenote de nombre Africanero, a quien un misionero holandés ya le había predicado del Evangelio. Pasó casi 2 años en este lugar. Africanero era un temible bandido que se dedicaba a atacar las granjas de los colonos. Sin embargo, había cambiado cuando conoció a Cristo. Moffat lo llevó a Ciudad del Cabo para que los colonos blancos vieran el cambio. El viaje dio buen resultado. Por donde pasaba Moffat, la gente quedaba impresionada con el cambio de Africanero y se empezó a dar reconocimiento al trabajo como misionero de Moffat. Presentar a Africanero no fue la única razón de su viaje a Ciudad del Cabo. En diciembre de 1819 había llegado María Smith de Inglaterra y 3 semanas después, el 27 de diciembre de 1819, contrajeron matrimonio. Fue una unión feliz desde el principio y así continuó durante 53 años. Su luna de miel fue un viaje en carretera a unos 1000 kilómetros hasta Curumán. Tuvieron que cruzar desiertos, densos bosques, pantanos y ríos desbordados. No iban solos. Un misionero joven los acompañaba. A Moffat le parecía que Curumán sería un campo fértil para el Evangelio. Esperaba que Africanero y su gente se mudara para allá, pero desafortunadamente Africanero murió antes de hacerse el traslado. La misión se situó en la desembocadura del río Curumán, alimentado por un manantial de agua cristalina. Aquí, Moffat pudo usar sus conocimientos de jardinero y hortelano, y con el paso de los años pudo crear huertas irrigadas por canales y cosechadas por industriosos nativos. Curumán se convirtió en una misión modelo. Los primeros años de los Moffat en Curumán fueron difíciles. Vivían en condiciones primitivas. Su casa era de barro, con la cocina separada de la casa. Aunque María no estaba acostumbrada a trabajos duros, se adaptó muy bien a la vida africana. Pronto aprendió a lavar la ropa en el río y a cocinar en un fogón abierto. Venció el disgusto de limpiar los pisos con estiércol de vaca, que asentaba el polvo y ahuyentaba las pulgas. La principal dificultad eran los botswanas, con quienes trabajaba Moffat. No aceptaban el Evangelio y estaban llenos de supersticiones. Cuando el encargado de hacer llover no podía impedir la sequía, le echaban la culpa a Moffat. Era muy común el robo y varias veces la casa de los Moffat fue saqueada. En 1823, oleadas de tribus nómadas pusieron en peligro la existencia de los botswanas. Moffat
puso en práctica sus habilidades diplomáticas. Mediante acuerdos y disposiciones militares con otra tribu, pudo evitar la inminente destrucción de los Botswanas. Así Moffat se convirtió en una especie de general civil y tuvo que salir a encontrar al enemigo. Los esfuerzos de paz fracasaron y se libró una feroz batalla, donde la tribu invasora Mantate fue derrotada, debilitada y rechazada. De aquí en adelante, el papel de líder de Moffat quedó asegurado. Obtuvo mucho respeto, pero en su trabajo evangelístico no tenía el mismo éxito. Tenía pocos convertidos. La poligamia era un problema persistente en ese entonces, como lo es todavía en la actualidad. María se desanimaba. Tal vez el lento progreso del cristianismo se debía a una falta de comprensión mutua. Moffat no entendía las costumbres botswanas y no había aprendido el idioma de ellos. Durante años, su forma de comunicarse era a través del holandés del Cabo, que era una lengua comercial que algunos botswanas usaban en sus transacciones mercantiles rudimentarias. Después de varios años, Moffat se dio cuenta que el aprendizaje del idioma era la única solución para una buena comunicación del Evangelio. En 1827 dejó a su familia y se internó en la selva con algunos indígenas y se dedicó por completo al estudio del idioma durante 11 semanas. A su regreso, Moffat se dedicó a la traducción de la Biblia, tarea que le llevó 29 años completar. Estaba consciente de que su versión tenía errores. En una ocasión, debido a una mala traducción, los nativos se sorprendieron de que Pablo quisiera armarse con revólveres, pero con paciencia y muchas revisiones logró dar claridad a su trabajo. Después de su viaje a Ciudad del Cabo en 1830, se dio cuenta de que los impresores no querían publicar las escrituras en una lengua nativa. Temían que eso levantara el nivel social de una raza considerada inferior. Entonces Moffat se vio en la necesidad de imprimir él mismo el Evangelio de Lucas en una imprenta del gobierno. A su regreso a Curumán, llevó una imprenta donada por la misión, donde imprimió el resto de la Biblia. La traducción de la Biblia trajo resultados positivos. En 1836, durante un culto cristiano en una zona apartada, Moffat se sorprendió cuando un joven en pie empezó a citar el Evangelio de Lucas en su propio idioma. Al aprender el idioma, no solo pudo traducir la Biblia, sino que le permitió comunicarse mejor y produjo un nuevo entendimiento en su enseñanza. Inició una escuela y el mensaje empezó a echar raíces. El primer bautismo ocurrió en 1829, casi 10 años después de la llegada de los Moffat a Curumán. En 1838 construyeron un templo grande de piedra, el cual todavía está en pie. La influencia de Moffat se extendió más allá de Curumán. El núcleo de creyentes en Curumán no pasó de 200, pero su influencia se sentía a kilómetros de ahí. Los caciques o sus representantes venían de tribus lejanas a oír su mensaje. En 1829, un cacique de mala fama llamado Moselekatse mandó a 5 representantes
para que llevaran a Moffat a su presencia. El encuentro entre el misionero y el cacique fue inolvidable. El jefe Moselekatse se sintió conmovido por la visita del misionero. Así se inició una gran amistad que duró 30 años. Y aunque Moselekatse nunca se convirtió al cristianismo, sí permitió que los misioneros establecieran una misión en su tribu. Uno de los misioneros que trabajaron ahí fue Juan y Emilia, el hijo y nuera de Moffat. Con el correr de los años, Curumán se convirtió en un ejemplo de civilización africana. Existía un canal de riego y unas 200 hectáreas cultivadas por los africanos. La casa de Moffat era de piedra con un patio cerrado. Los Moffat tuvieron 10 hijos, pero solo 7 llegaron a ser adultos. De estos, 5 tomaron parte activa en las misiones en el África. Después de 53 años de vivir en África, los Moffat pensaron que era hora de jubilarse. En 1862 habían perdido a sus 2 hijos mayores en un lapso de pocos meses. Su hijo Juan se hizo cargo de la misión de Curumán y además había muchos misioneros jóvenes. Su hija Mary se casó con el doctor David Livingstone. El 10 de junio de 1870 viajaron de regreso a Inglaterra. Les costó trabajo adaptarse a la vida en Inglaterra. Mary murió en Brixton en enero de 1871 y Roberto, que le sobrevivió 13 años más, se dedicó hasta su muerte a viajar por Gran Bretaña, promoviendo las misiones en África entre adultos y jóvenes. Murió en Leigh, a 40 kilómetros al sudeste de Londres, el 8 de agosto de 1883. Gracias a Dios por la vida de aquellos que, sin importar su bienestar ni el de su familia, están dispuestos a ir hasta el fin del mundo a predicar el Evangelio. Debemos imitarlos. Debemos amar tanto a nuestros semejantes que estemos dispuestos a cualquier sacrificio para que ellos conozcan a nuestro Señor Jesucristo, le entreguen su vida y así puedan ser salvos. Alguien hizo ese sacrificio y por eso nosotros tenemos vida eterna. Ahora, nosotros llevemos el Evangelio a los que no lo tienen. Espero que estos estudios nos motiven a testificar y predicar el Evangelio. Dios les bendiga. Es mucho más de lo que yo había imaginado. Aún sin merecerla me la has dado. Tú te llevaste mis faltas y las dejaste a los pies de la cruz, y lo que quedó fue tu eterno amor, Jesús. Ya aceptas como soy y me repites que solo tuyo soy. Tú me conoces y me amas, cuánto me amas, cuánto me amas. Tu gracia y bondad me recuerdan cuánto me amas, cuánto me amas. Como soy y como soy.
nadie es diferente en tu presencia. No importa de dónde yo venga, ni cómo viví o el color de mi piel, nada jamás cambiará tu amor. Jesús, me aceptas como soy y me repites que solo tuyo soy. Tú me conoces y me amas, cuánto me amas, cuánto me amas. Tu gracia y bondad me recuerdan cuánto me amas, cuánto me amas, como soy. Es por tu amor que tú me aceptas tal y como soy. Es por tu amor que tú me aceptas tal y como soy. Es por tu amor que tú me aceptas tal y como soy. Es por tu amor que tú me aceptas tal y como soy. Como soy. Y me repites que solo tuyo soy. Tú me conoces y me amas, cuánto me amas, cuánto me amas. Tu gracia y bondad me recuerdan cuánto me amas, cuánto me amas, como soy. De donde yo venga, ni cómo viví o el color de mi piel, nada jamás cambiará tu amor. Jesús, me aceptas como soy y me repites que solo tuyo soy. Tú me conoces y me amas, cuánto me amas, cuánto me amas. Tu gracia y bondad me recuerdan cuánto me amas, cuánto me amas, como soy, como soy. Tú me aceptas tal y como soy. Es por tu amor que tú me aceptas tal y como soy. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios y les voy a pedir que abran sus Biblias o busquen, si traen Biblia electrónica en sus dispositivos electrónicos, la lectura bíblica que la encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículos del 6 al 11. Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 11. Me voy a permitir hacer esta lectura, síganme ahí en sus hogares. Dice así la palabra de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos, Padre, por estas alabanzas que hemos tenido, porque nos has permitido alabarte, Señor. En estos momentos, Padre, quiero poner en tus manos el mensaje, que, Señor, nuestros corazones estén dispuestos, nuestra mente esté dispuesta para escuchar tu voz, escuchar tu mensaje, escuchar lo que tú quieres que nosotros aprendamos el día de hoy. Y que, Padre, lo que aprendamos lo podamos llevar a la práctica de aquí en adelante, Señor. Está con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, ustedes saben que en este mes estamos hablando o estamos tratando un tema que es muy importante para toda iglesia. Tal vez sea el tema más importante, y es el que nos explica el porqué de la existencia de la iglesia, cuál es el objetivo que la iglesia exista. Y ese tema es precisamente las misiones. Y cuando hablamos de misiones, se nos viene mucho a la mente lo que son los misioneros, los pastores. Pero en el tema de hoy nos vamos a dar cuenta que en realidad cada creyente y todos venimos a ser precisamente misioneros de alguna manera. Un pasaje de la Biblia que para mí es el fundamento principal de toda la visión misionera, y que el Señor nos ha llamado a desarrollar en esta mañana, es precisamente el que encontramos en el versículo 8 del capítulo 1 del libro de Hechos, que acabo de leer y que me voy a permitir volverlo a leer. Hechos capítulo 1 versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo considero que este es un versículo clave de la palabra de Dios, salido de la boca del mismo Señor Jesucristo, y que describe qué debería suceder con sus seguidores a partir de su ascensión a los cielos. Este pasaje comienza diciendo: pero recibiréis poder. O sea, vamos a recibir poder. Las misiones, la predicación del Evangelio comienza precisamente con el poder del Espíritu Santo, que puede ser considerado como el jefe de las misiones, porque Él es el que dirige, es el que motiva, es el que impulsa y es el que lleva a la iglesia a cumplir su tarea misionera. Algunas gentes o algunas iglesias incluso dicen que tienen el poder del Espíritu Santo, pero carecen de una visión misionera. Esto, hermanos, es simple y sencillamente imposible, porque si realmente tienen el poder del Espíritu Santo, entonces tienen que tener una visión misionera. Si se tuviera el poder del Espíritu Santo, automáticamente viene la visión misionera. Otros quieren hacer la obra misionera, pero sin el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es un fracaso total. Es imposible realizar la obra misionera sin el poder del Espíritu Santo. Y es imposible que haya poder del Espíritu Santo sin visión mundial. Dice: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Para qué vamos a recibir el poder del Espíritu Santo? Para hablar de Jesucristo, y me seréis testigos. El fruto de una vida llena del Espíritu Santo es el testimonio. El creyente que se apropia del poder del Espíritu Santo mediante la fe, se siente motivado a hablar de Jesucristo a todos los que le rodean, y lo va a hacer de una forma muy natural. Va a ser su modo de vida, su estilo de vida. Además del poder para testificar, el creyente va a producir el fruto del Espíritu Santo, el cual se va a reflejar en todas sus actitudes, en toda su manera de vivir. Su vida será un estímulo para que otros sigan a Jesús. Ahora, vamos a recibir el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos para hablar de Jesucristo. ¿En dónde? Por todas partes. En este pasaje del libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, Jesús nos habla de 4 lugares donde nosotros debemos de ser testigos. Empieza diciendo en Jerusalén, luego dice en Judea, luego en Samaria, y luego dice y hasta los lugares más lejanos del mundo, hasta el fin del mundo. En Jerusalén es la ciudad donde estaban los discípulos cuando recibieron la orden. Fue el escenario de los principales acontecimientos del cristianismo. Allí Jesús realizó gran parte de su ministerio. Fue donde murió y resucitó y dio la gran comisión a sus discípulos. Nuestra Jerusalén es la ciudad donde nosotros vivimos. Es la ciudad donde nos reunimos como iglesia, donde recibimos las bendiciones de Dios. Por lo tanto, debemos de ser testigos en nuestra ciudad, debemos de ser testigos en nuestro trabajo, debemos de ser testigos en nuestra escuela, debemos de ser testigos con nuestros vecinos, debemos de ser testigos en la calle, hablando de Cristo, dando algún folleto, invitando personas a escuchar en estos momentos los servicios que tenemos en línea, compartiendo los cultos de nuestra iglesia. Perdón, hermanos. En Judea era la provincia que tenía Jerusalén por capital. Cuando Cristo dice que debemos ser testigos en toda Judea, nos indica que debemos evangelizar en nuestro estado, en el estado de Michoacán, en nuestro caso. En Samaria era una región algo más distante y con una población más heterogénea. Nuestra Samaria es nuestro México, es todo nuestro país. Por lo tanto, debemos ser testigos de lo que Cristo hizo y está haciendo por todo nuestro país. Y luego dice, hasta lo último de la tierra. Jesús quiere que seamos testigos en todas las naciones de la tierra. La voluntad de Dios es establecer su reino en todas las tribus, en todos los pueblos, en todas las lenguas y naciones. Por lo tanto, debemos recordar esta visión, pues somos nosotros instrumentos de Dios para esta tarea. Hermanos, hay quienes piensan que la iglesia debe de alcanzar solamente a su colonia con el mensaje del Evangelio. Pero hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros ampliar la visión? ¿Cuánto necesitamos que la mano de Dios abra nuestros ojos para ver la tarea que está delante de nosotros? La voluntad de Dios es que la iglesia sea testigo de Cristo al mismo tiempo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunos piensan quedarse en su ciudad para después evangelizar en el resto del mundo. Y esto, hermanos, esto es desobedecer una orden que Cristo nos dio. Debemos evangelizar en 4 lugares al mismo tiempo. Debemos ser testigos en nuestra colonia, debemos ser testigos en nuestra ciudad, debemos ser testigos en nuestro país y debemos de ser testigos en todo el mundo al mismo tiempo. Este es el llamado de Dios para cada uno de nosotros.
Nuestra misión debe ser el mundo. Debemos hacer todo lo posible para que el mundo oiga el mensaje de las buenas noticias de parte de Dios. Si leemos bien el pasaje, mis queridos hermanos, nos daremos cuenta que eso es lo que está diciendo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nunca dice que primero en uno y luego en otro. Y hay muchas maneras en que podemos nosotros misionar. Cuando menos se me vienen a la mente 3. Una, orando. Hay que orar como lo hacemos nosotros los jueves y como está en nuestra lista de oración. Hay que estar orando por todos los misioneros, por aquellos que están yendo a predicar la palabra de Dios. La otra es ofrendando. ¿Cuánto se necesita que las iglesias ofrenden para la obra misionera? Y el tercero, yendo. No sé, hermanos, cuál es el llamado que Dios le esté haciendo a usted en estos momentos, pero Dios le está llamando para que usted predique el evangelio. Y si se fijan, como decía yo al principio, este llamado no es únicamente para los pastores, no es únicamente para los misioneros, no es únicamente para aquellos que están egresando de los seminarios, es para todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. ¿A qué te está llamando Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Ven,
hermanos, hemos llegado así al final de nuestro estudio bíblico y servicio de adoración. No sin antes decirles, hermanos, el Señor nos está llamando como iglesia. El Señor te está llamando en lo individual. No cierres tu corazón al llamado de Dios. Los invitamos para que el próximo jueves, a partir de las 8 de la noche, nos acompañen en el servicio de oración de nuestra iglesia. Próximo jueves, a partir de las 8 de la noche, en nuestro servicio de oración. Y vamos a orar para terminar con este servicio de adoración a nuestro Dios. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú has hablado a nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, porque nos has puesto un desafío delante de nosotros, Señor. Padre, danos valor y sobre todo abre nuestro entendimiento, Padre, para comprender ese desafío que nos has enviado, Señor, el día de hoy, de ir y de predicar a todas las naciones, no solamente en donde estamos, sino en todo el mundo, de llevar tu palabra, Padre. Señor, que en nosotros crezca ese deseo ferviente de servirte a través de la predicación de la palabra, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos, usa nuestras vidas, Padre. Y ahora, Señor, te pido que tú te quedes en el hogar de cada uno de los que estuvieron presentes en este culto. Señor, bendíceles grandemente. Aquellos que no pudieron estar, Padre, tú conoces las razones, tú conoces los motivos. También bendíceles, también está con ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén y amén.